del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda indiferencia espiritual. Toda indiferencia espiritual. Todo miedo. Todo miedo. Toda pereza. Toda pereza. Todo temor. Todo temor. Toda duda. Toda duda. Lléname plenamente. Lléname plenamente De tu paz. de tu paz. De tu gozo. De tu gozo. De tu alegría. De tu alegría. De tu sabiduría. De tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios. Y siempre nos acompañas. Y siempre nos acompañas. A ti sea el honor. A ti sea el honor. El poder. La adoración. Y la gloria. Y la gloria. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y empezamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, miren, el objetivo de hoy, que es el primer encuentro, es muy importante. Y primero, yo quiero que ustedes se entiendan perfectamente bien qué es la pastoral de retorno. ¿Sí? ¿Qué es la pastoral? Un espacio dentro de una diócesis para un servicio particular. Que hoy van a ver un poquito todo ese tipo de cosas. Entonces hoy vamos a ver qué somos. Como pastoral, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué significa? ¿Qué somos nosotros en la iglesia? Rápido. ¿Qué somos? Ahí está. ¿Qué significa ser laicos? Porque todos creemos que ser laico, venir y sentarse en la Eucaristía, termina la Eucaristía y nos vamos a casa. No. Y otra cosa que es muy importante, ¿en qué creo? ¿Y a quién? ¿Y a quién le creo? Porque si nosotros andamos creyendo cosas que no tienen nada que ver con la doctrina católica, por más que lo diga yo acá, el sacerdote adentro, el papa allá, estamos en problemas. Hoy van a ver un poquito todas estas cuestiones que son importantes, porque si no nos sacamos de la cabeza de que yo puedo interpretar las cosas como a mí me gusta, y ese es el problema que tenemos en la iglesia de hoy. ¿Por qué ustedes se creen que las iglesias están vacías? Porque ya hemos dejado un poquito el camino de la doctrina, entonces al no conocer la doctrina como corresponde, cualquier cosita nos molesta. Y al molestarnos cualquier cosita, lo primero que hacemos, dejamos la iglesia. Miren, nosotros el sábado pasado y el anterior hicimos una misión muy linda, se juntaron alrededor de 80 personas aquí, salimos de 2 en 2, como dice la Escritura, y es impresionante la cantidad de gente que hace años que no pisa la iglesia. Y cuando te pones a hablar un poquitito, aparecen esas cosas, pues no me gustó esto, pues no me gustó lo otro, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay que poner a Dios, al Señor, en el lugar que corresponde. Cuando ponemos en el lugar que corresponde al Señor, empezamos a vivir más como cristianos. Tengan en cuenta que Cristo, ahí crucificado, fue justamente a redimir nuestros pecados. Absorbió todos nuestros pecados en esa cruz, o sea que nos llamó a ese nivel. La idea justamente de la pastoral de retorno y la apologética es poder ayudar a aquellos que participan a tener un grado de espiritualidad que se acerque al sentir de Cristo, a poder amar al enemigo, no solamente al prójimo, sino al enemigo. Bueno, eso lleva su tiempo. Miren, vamos. Esto es la pastoral, esta es la definición de pastoral, ¿sí? Acá hay 3 partecitas que son muy importantes, una pastoral misionera. ¿Por qué? Porque la misión es lo central en la vida del cristiano. Todos estamos llamados, ¿qué? A la misión, ¿sí? Participativa, porque como verán ustedes acá, hay gente joven, hay una niña que va a ser catequista este año, mía, que viene haciendo un proceso con nosotros hace un tiempo ya, hay personas más grandes, bueno, participa. Todo el que quiere participar aquí lo puede hacer. Y sinodal, que significa caminar juntos. ¿Y qué es ese sinodal? Poder integrarnos como pastoral ¿a qué? A la vida de nuestra parroquia. Y a partir de ahí, de la vida de la iglesia. ¿Sí?
¿Y de qué manera? Justamente aquí habla de carisma. Aunque no lo creamos, ¿sí? Cada uno acá tiene su carisma. Todos tenemos un carisma. Por ahí no lo hemos encontrado, no nos hemos puesto a discernir cuál será nuestro carisma. Lo cierto es que acá cada uno tiene su carisma para participar de esta misión. ¿Sí? Y ya lo van descubriendo si es que ya no lo conocen, ¿no? Y bueno, ¿y este carisma para qué? Justamente para qué? Para que se pueda vivir en comunión. Y en definitiva, bueno, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es quién? La Iglesia Católica, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dale, miren, ustedes dirán, ¿de dónde sale la pastoral de retorno? Yo les cuento algo. Nos costó bastante poder empezar con esta pastoral. ¿Y saben por qué? Porque no existe la pastoral de retorno en ningún lado. En ningún lado. No estoy hablando de Plotier, no estoy hablando de Cipoletti, en ningún lado. En ningún lado del mundo existe la pastoral de retorno. Y eso nos trabó un poco, y seriamente, esto, ¿no? Pero hay un problema. Ustedes vieron que en la iglesia hay muchas reuniones, muchos sínodos, mucho de esto, mucho de lo otro, mucho. Muchas cosas escritas. Pero después, algunas se llevan a la práctica y otras quedan en el olvido. Yo lo que les voy a hacer, se lo voy a hacer cortito, ¿no? Porque cuando solamente presentamos la pastoral de retorno, ofrecemos bastante más argumentos, ¿sí? Que los que les voy a proponer ahora, pero los que les voy a proponer ahora son los necesarios para que ustedes entiendan cuál es el fundamento teológico de esta pastoral, por más que no esté en ningún lado. Quizás en el futuro Dios permita que esté en otros lugares. Miren, la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, es una conferencia que se hace de vez en cuando entre todas las conferencias episcopales latinoamericanas, y luego el Papa del momento hace una conclusión, donde se ponen donde ya se pone por escrito todo lo que se habló, las necesidades, los proyectos, las formas, etcétera, etcétera, que todos los obispos, en este caso de Latinoamérica, han decidido en esa oportunidad. Y el Papa lo lleva al escrito, ¿no? Bueno, fíjense esto que interesante, porque en el documento conclusivo de Santo Domingo, acá estamos hablando de Juan Pablo II, año 1990, fíjense qué interesante, porque en el numeral 145, ¿qué propone el Papa? Dice, instruir ampliamente, con serenidad y objetividad al pueblo, o sea nosotros, sobre las características y diferencias de las diversas sectas. Y yo diría, bueno, aquí, muchos dirán acá que tienen que ver las sectas. Bueno, les hago una pregunta seria. Levante la mano, ¿quién tiene un pariente, hermano, papá, mamá, primo, que no sea, que sea protestante? De lo que sea. Ahora miren para atrás. Miren lo que es eso. Levante la mano. Miren lo que es. Fíjense para allá. Miren. Lleno. Más de la mitad del auditorio tiene parientes protestantes. Y muchos que no levantaron la mano, pues se ponen a pensar, algún amiguito, algo por ahí, que se cruzan 2 por 3. Entonces fíjense lo que dice el Papa. Instruir ampliamente al pueblo sobre las características de las diferentes sectas y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Y eso es muy serio, porque todos esos que levantaron la mano sabrán muy bien que cuando tienen un pariente de esos en la familia, se acabó la Virgen, se acabó la cruz, se acabó la estampita, se acabó la oración, se acabó el rosario, se acabó todo, ¿o no? ¿Estoy mintiendo? No escucho. No. Entonces no es una cuestión, no es lo mismo. Sí, ya vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué propone el Santo Padre? Que es un poquito lo que hicimos ahora estos últimos 2 fines de semana, ¿no? Promover visitas domiciliarias con laicos preparados, no con cualquiera. Porque uno puede ir a hablar con un hermano separado, que manejan mal, pero la manejan a esta, sin saber absolutamente nada. Porque seguramente, en vez de llevar vos el evangelio, en vez de llevar vos la conversión, ¿sí? Te va a venir vos convertido. Entonces, muy serio.
Por eso que dice promover visitas domiciliarias con laicos preparados y organizar, escuchen la palabrita, tal cual está, esto se lo leo porque es tal cual el documento, lo pueden buscar. El numeral 145 del documento conclusivo de Santo Domingo dice exactamente esto. Organiza que la pastoral del retorno. ¿Para qué? Para acoger a los católicos que regresan a la iglesia. Acá muchos no se conocen, pero acá hay mucha gente que ha venido de otras confesiones religiosas, sectas, que hoy están participando dentro del equipo de la pastoral y son de una utilidad enorme. Y se han convertido al catolicismo. Hay varios. Diego, Sebastián, Eugenio, bueno, un montón. Y espero que haya otros más. Seguimos. Yo les muestro esto, ¿por qué? Porque esto no es una cosa que pasó en un momento y listo. Esto es una radiografía que viene de hace muchísimos años. Entonces, Benedicto XVI, en el documento conclusivo de Aparecida, ya estamos hablando del año 2007. ¿Sí? ¿Ya cuánto pasaron ahí? Pasaron 17 años. ¿Sí? Y fíjense, dos cosas fundamentales que el Papa pide, ¿sí? A los obispos porque esto es muy fácil, esto lo tienen que gestionar los obispos. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Y qué pide, por ejemplo, Benedicto XVI en el año 2007? Bueno, el documento es extensísimo y muy bonito. Yo, tuve que sacar estas dos cuestiones sencillas para poder no demorarme demasiado. Pero en el numeral 226 y en el 229 son centrales para lo que hacemos nosotros y para la vida de la iglesia, porque esto no solamente tiene que ver con lo nuestro, tiene que ver con la vida de la iglesia, así sea una comunidad de 30 personas, de 20, de 40, no importa, es común a todos. Entonces, mire, el Benedicto XVI dice que en nuestra iglesia hay que reforzar 4 ejes. 4 ejes. Miren, esto es muy bonito cuando uno habla de Dios. Yo los animo a esto, a que ustedes se posicionen en lo que están escuchando. Porque ustedes van a escuchar ciertos puntos acá. Métanse en lo que yo estoy hablando. Cuando yo digo, qué sé yo, formación bíblica doctrinal, ¿qué formación bíblica doctrinal tengo yo? Es unas preguntas que hay que hacerse, porque son unas preguntas que nos van a ir edificando luego. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, si ya no queremos todos un fenómeno, si yo tengo una experiencia de Dios bárbara, de Biblia, ¿sabe qué? La manejo para arriba y para abajo y todo, estamos en problema. ¿Sí? Entonces, miren, dice Benedicto XVI que la iglesia nuestra hay que reforzar estas 4 cositas: la experiencia religiosa, la vivencia comunitaria, la formación bíblica doctrinal y el compromiso misionero de la comunidad. Fue increíble porque cuando hicimos la misión en otros días, había como 60 personas reunidas aquí y bueno, se me ocurrió, yo siempre salgo con estas cosas, ¿no? Se me ocurrió preguntarle a un muchacho del grupo de jóvenes, que participaron casi todos, fue muy lindo, si conocía a alguien de los demás. No conocía a nadie. Y los demás lo conocen, nadie. Y así sucesivamente. O sea, formamos parte de una comunidad, pero no vivimos en forma comunitaria. Vivimos en forma independiente, hacemos lo poquito que hacemos y no me importa más nada. Entonces, fíjense que el Papa justamente pide esto, un compromiso misionero de la comunidad, que en cierta medida se vio. Y luego esto, ¿no? La apologética como herramienta, que esto, bueno, voy en muchos lugares a hablar de apologética, si no, es una cosa que se hacía hace, qué sé yo, 500 años, hoy no se hace más. El Papa está pidiendo que se haga. Y ahora van a ver cómo lo leemos del documento. Dale, sí. Miren, con respecto a la experiencia religiosa, dice cosas muy bonitas, se los leo rápido, dice: en nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo. Una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático, y acá está el tema, y un testimonio personal de los evangelizadores. Hoy tenemos una carencia con respecto a eso impresionante. Hoy tenemos catequistas que no están dando la talla con respecto a su vida. Y eso es muy serio, porque ¿cómo vos vas a tener una experiencia religiosa con Dios importante cuando la persona que te forma no tiene una vida cristiana acorde a lo que está predicando? Y me meto en el medio. Así que todos me pueden juzgar. Y eso es muy importante, porque si no, nunca vas a tener una experiencia religiosa. Vas a tener una experiencia religiosa a la medida de quien te forma. Por eso que ese que te forme tiene que estar preparado, porque un buen catequista tiene que tener justamente eso, una vida
cristiana que se note. Que se note. Porque miren que esto es muy importante, porque dice, ese testimonio personal de que se debe, te tiene que llevar a ¿qué? A una conversión personal. A dejar de vivir como un pagano para vivir como un cristiano. Lo primero que vos vas a ver es ese evangelizador que te está evangelizando, qué tipo de vida lleva. Bien. La vivencia comunitaria. Miren que esto es importantísimo, que espero que ustedes hayan sentido acogidos aquí, porque eso es central. Dice, la vivencia comunitaria, o sea, que la comunidad cristiana, ¿sí?, muestre a aquellos que se van adhiriendo a grupos, a lo que fuera, que son acogidos fraternalmente, que se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Eso es muy importante. Después, cuando veamos las herramientas que tiene la pastoral, van a ver que aquí hay trabajo para todo. La pastoral de retorno es una bolsa de trabajo. Vieron que afuera no hay trabajo, aquí hay trabajo para todos. Ya van a ver en qué aspecto. Dale. Y miren lo que dice, es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables de su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia. Dale, vamos que no. Miren, la formación bíblico-doctrinal. Esto es fundamental, porque si nosotros no tenemos una formación doctrinal importante, creemos lo que viene, lo que sea. Mientras nos quede bien y nos guste y nos suene bonito, lo creemos. Y es un gran problema. Por eso que el Papa pide esto, justamente dice, con una fuente, con los dos puntos anteriores, o sea, con una experiencia religiosa profunda y una destacada convivencia comunitaria, ¿qué pide? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? Acá. Y en otros lugares que ya vamos a ver también. Miren, la formación doctrinal dice, no se experimenta con un conocimiento teórico y frío. Eso es importantísimo, porque muchos creen que tener conocimiento de la Biblia es saber la letra de esto. Y eso no es conocimiento de la Biblia. Porque yo hablo con muchos protestantes que conocen la Biblia muy bien, pero el conocimiento es teórico. Cuando el conocimiento es teórico, no sirve. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la Escritura tiene que estar acompañada con ¿qué? Con lo que vimos recién, una vida cristiana acorde. Si no, no sirve de nada. Eso lo van a poder experimentar ustedes sin ningún tipo de problema. Y después, por último, el compromiso misionero de toda la comunidad. ¿Qué significa eso? Si ustedes se creen que este curso es para ustedes, están perdidos. Están perdidos. La persona que entra a la vida de la iglesia a través del bautismo, ¿sí? La iglesia, ¿qué le regala? La fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr la vida eterna. Luego, ¿qué te regala? La confirmación, comunión, la confirmación. Con la confirmación, la iglesia te regala una fuerza especial del Espíritu Santo, eso está en el numeral 1285 del Catecismo de la Iglesia, donde la iglesia te obliga, no te obliga porque es mala, te obliga porque igual recibir el sacramento, recibir la gracia de Dios. A recibir la gracia de Dios, dice el Catecismo, que estás obligado ¿a qué? A defender tu fe. ¿Con qué? Con la boca, con la palabra y con tu obra. Esa es la misión. El misionero es eso. Lo que pasa a nosotros, la confirmación, a veces parece que es un evento donde vamos ahí, nos meten una cachetadita, pum, 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 y se acabó. No, no, no. Cuando vos recibís la confirmación, te comprometés ¿a qué? A esto. A ser un misionero. ¿Para qué? Para que otros puedan recibir lo que vos recibiste. Porque lo que vos recibiste, por eso es que es importante la formación, porque lo que vos recibiste es esencial. ¿Para qué? Para la vida eterna. Y cuando vos has recibido eso y lo sentís en tu corazón, adquirís el celo apostólico. ¿Y cuál es el celo apostólico? Es lo que todo cristiano tiene que tener. ¿Para qué? Para poder llevar a otros la salvación. ¿O ustedes no ven la gente cómo vive? ¿Necesitan de Dios o no? ¿Quién no necesita de Dios? ¿Por qué ustedes están acá? Ah, porque no sabía qué hacer el jueves a las 8, entonces me vine a verlo a este que... ¿No? No, no. Estamos acá porque necesitamos de Dios. Y qué bueno escuchar ese llamado. Porque cuánto hay que por una cosa o la otra hoy no vinieron. Bueno, seguime. Y esto es importantísimo.
Esto que a veces parece que es algo del otro mundo, bueno, hace unos poquitos años, Benedicto XVI nos pide esto, hacer apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de la doctrina de la Iglesia, defender nuestra fe, porque si vos no defendés tu fe, la perdés, ¿sí? Y fíjense cómo lo pone, trato de leer lo mismo porque, bueno, es un documento, ¿no? Dice, hoy se hace necesario rehabilitar. ¿Qué quiere decir rehabilitar? ¿Por qué te rehabilitas vos? Porque no puedes caminar. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ir al kinesiólogo. ¿Para qué? Para que te rehabilite y puedas volver a caminar. ¿Qué quiere decir? Que la apologética se dejó de ¿qué? De practicar. Entonces, ¿qué es lo que pide el Papa? Justamente rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. Imagínense ustedes a los padres de la Iglesia que venga un gnóstico o vaya a saber quién, o un judío y le diga que María tuvo 4, 5, 6 hijos más. Te sentaban ahí y hasta que no te quedaba clarito, no te largaban. Hoy vienen los católicos y dicen, ¿y cuál es el problema que María, un católico, ¿no? Mal formado? Dicen, no, porque María tuvo más hijos. Entonces, ahora me dicen, pero ¿y cuál es el problema? Si María tuvo más hijos. Y con eso nos quedamos. Les comento, si María tuvo más hijos, ese Cristo que nosotros profesamos no es Dios. Así de sencillo. Ya lo vamos a ver con la escritura. No me voy a meter ahí. Les voy a dejar la duda, ya vamos a llegar ahí. ¿Me entienden? Porque la doctrina es seria. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Es necesario conocer esas cosas. ¿Para qué? Para entender que esa persona que ya le da lo mismo, no le da lo mismo porque no sabe. Le da lo mismo porque no tiene interés. Y cuando una persona pierde esa esperanza, se va a la iglesia. Miren, dice, la apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva. No es una defensa para defenderse uno. No, es una defensa positiva. Al revés. ¿Por qué la haces? Porque si Andrés está equivocado en una cuestión de doctrina fundamental, por ejemplo, el protestantismo no cree que el cuerpo y sangre de Cristo sea verdadera comida. Creen que es un símbolo. Entonces, ¿yo por qué me voy a poner a explicarle a Andrés que no es un símbolo? Ah, porque quiero ganar una discusión. Sería un tonto. No tendría fe. Pero sí tengo que tener el celo apostólico para que él crea. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, no tiene vida en él. Y yo pregunto una cosa, ¿qué es esto? ¿Quién es el autor? Dios. El autor de esto es Dios. Y los autores secundarios son los hagiógrafos, los que inspirados por Dios escribieron cada uno de estos libros. Pero escribieron solo, tanto y en cuanto Dios quiso que escribieran. ¿Me entienden? Por eso que el autor principal de esto, ¿quién es? Dios. Entonces, si le creemos a Dios, tenemos que tener muy claro ciertas cosas de doctrina que son fundamentales. Otro ejemplo más. Todo pecado se le perdonará al hombre, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Lo han escuchado más de una vez, ¿no? ¿Sí? Muy bien, eso está allá en Mateo 10:32. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El que la persona no vaya, ¿a qué? A recibir el perdón de los pecados con el sacerdote. Ya lo vamos a desarrollar mejor. ¿Me entienden? Entonces, usted sabe muy bien que al cielo no entra nadie impuro. Nadie. Es imposible entrar al cielo impuro. Yo pregunto, ¿cómo entra al cielo una persona que nunca recibió el perdón de los pecados? ¿Cómo entra? ¿Alguien tiene una respuesta? Creyendo en qué? En el sacramento, la reconciliación. Es la única manera. Dios puede tener otras vías, sí, también, pero son excepciones, no son la regla. La regla es la confesión. ¿Me entienden? Para eso está la apologética. Porque una persona que solamente cree en lo que dice la Biblia, que son los hermanos protestantes, nosotros no creemos solamente en la Biblia, lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo haces vos para mostrarle la fe verdadera? Si conoces la Escritura. Y le mostrás en lo que él cree que está equivocado. ¿Y eso cómo se llama?
la verdad, como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. ¿Por qué? Porque corregir a un hermano es un acto de ¿qué? De misericordia. ¿Cuánto hace que no hablan de Dios con alguien? La verdad. Complicado, ¿no? Ya, bueno, ojalá se queden un tiempito, 3, 4 clases y ya van a empezar a hablar con todo el mundo de Dios, no se hagan problema. Bueno, miren, dice, miren lo que dice, ¿cómo se llama? Benedicto dice, los discípulos y misioneros de Cristo de hoy, está hablando de hoy, actual, necesitan más que nunca, o sea, antes no se necesitó tanto, una apologética renovada para que todos puedan tener vida en ¿quién? ¿Quién es ese? En Cristo. Hoy sin apologética, es más, yo le digo la verdad. Yo pensé que cuando empecé con esto, hace unos años atrás, tenía todo el entusiasmo de pasármela hablando todo el día con protestantes. Y después me di cuenta, andando este camino, que la necesidad que tiene el católico de esto es tremendo. Vos hablas con un católico y te va a decir lo mismo. Ser protestante que ser católico es lo mismo. Que la Virgen tenga más hijos es lo mismo. Si es virgen o no es virgen, ¿cuál es el problema? Estamos en un grado de liviandad, de dilución de fe, que es tremendo. Y no les quiero dar estadísticas, se las voy a dar en otro momento, pues si no termino más hoy. Dale. Esto, fíjense, este último documento lo dejé para el último, porque es el más viejo, es de 1975, de Pablo VI, San Pablo VI. En esta exhortación, Evangelio Nuntiandi, dice algo que es tremendo. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Nosotros tenemos que evangelizar ¿con qué? Tenemos que evangelizar con la vida. ¿No han escuchado eso todavía? ¿No lo han escuchado siempre? No, se evangeliza uno con el testimonio. ¿Y cuál es tu testimonio tan grande que puedas convertir a alguien con tu testimonio? ¿Qué acto heroico haces en tu vida? ¿Cuántas horas dedicas a Dios por día para que sea un acto que los demás vean y se conviertan? Explícamelo. Y cuando empezás a pensar, te decís, no, si para lo único que vivo yo, vivo para mí. El 90% llegamos a esa conclusión. Y fíjense lo que dice San Pablo VI, en el año 1975, después del Concilio Vaticano II. Miren lo que dice. Dice, el título es Necesidad de un anuncio explícito. Cuando dice explícito y anuncio, es porque hay que escuchar algo, no solamente mirarlo. Miren lo que dice. Dice, sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso, escuchen lo que dice, el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que Pedro llama dar razón de nuestra esperanza, que eso la cita bíblica de eso, es 1 Pedro 3:15, que es la cita que se utiliza para explicar lo que es la apologética. Y este Papa, este Santo Papa, nos está diciendo que no alcanza con el mejor de nuestros testimonios. Ay, pero yo tengo 8 hijos, estoy abierto a la vida por Cristo. No alcanza tus 8 hijos. Ay, pero yo le doy la vida a Cristo, estoy todo el día trabajando en Casa de la Misericordia. No alcanza tu testimonio. Porque lo digo yo, no, esto es magisterio de la Iglesia. Y el Papa dice que el testimonio más hermoso hoy, porque estamos hablando del tiempo actual, ¿no? En el tiempo actual ya no alcanza, antes alcanzaba, hoy ya no alcanza. Por eso dice, el testimonio deberá ser pues tarde o temprano proclamada por la palabra de vida. ¿Me entienden? No hay evangelización. Escuchen. Yo evangelizo con mi vida. Yo evangelizo así. Miren lo que dice. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina. Doctrina no se complica con la palabra doctrina. Mucha gente que escucha la palabra doctrina parece que es una locura. Doctrina es simplemente la enseñanza. Punto. La enseñanza que vos has recibido en la iglesia. Eso es la doctrina, lo que creemos. La vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. ¿Saben cómo empecé yo hacia apologética? De vergüenza.
Me agarró tal vergüenza un día que empecé a hacer esto. Vi un sacerdote en YouTube, pum, el cuadrito ahí decía, una cara de tonto, pobre mi amigo el padre de Luis Toro. ¿Lo conoce alguno, el padre Luis? ¿Lo han escuchado alguna vez? Padre Luis Toro, bueno. Yo empecé con él, me formé, gracias a Dios lo conocemos bastante de cerca. Y decía, Jesús sí es Dios. ¿Sabe qué me lo primero que se me vino a la cabeza? Pero qué cura más tonto. ¿Qué me decía a mí que Jesús es Dios? ¿No parece una cosa obvia o no? ¿Quién no sabe acá que Jesús es Dios? Todos, ¿o no? ¿Saben todos que Jesús es Dios? Pero, mirá, pero Dios me permitió una cosa. Entrar en el video, pues yo no era mucho de meterme en cositas así de... Y me metí en el video. ¿Y saben con quién estaba hablando? Estaba hablando con unos testigos de Jehová. Y cuando me meto un poquito en el video, claro, los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo. O sea, ¿por qué era el título Jesús sí es Dios? Porque estaba justamente predicándole a quién? A un testigo de Jehová. Yo pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden hablar con un testigo de Jehová y mostrarle que Jesús es Dios? No. No. Y es un gran problema. O sea, yo profeso que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, bla, 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 y a la hora de los bifes, cuando tengo que dar testimonio a alguien de que creo fervientemente en Cristo, Dios, no puedo. ¿Por qué? Porque no estoy formado. Porque esto nunca me llamó la atención y tampoco nunca me la enseñaron. Y damos todo por sentado. Cuando damos todo por sentado, ¿saben dónde terminan los católicos? En las sectas, chicos. En el año, estas estadísticas se las doy, en el año 70, el 96% de Latinoamérica era católica. En el año 2025, el 57% de Latinoamérica es católica. En el 70, el protestantismo era el 3%. Hoy es el 30%. ¿A dónde se fueron los católicos? A un lugar donde no está la vida. No está el perdón de los pecados, no está la Eucaristía, etcétera, etcétera. Están todos muy contentos. Y eso crece. Por eso que justamente está viendo, la Iglesia está viendo que es necesario retomar estas cuestiones. ¿Para qué? Primero, para cortar un poco el éxodo de gente al protestantismo. ¿Y después qué? Después empezar a qué? A la pastoral de qué? Del retorno, que empiecen a qué? A retornar. ¿Por qué no está yendo en todos lados esto? No sé, no tengo la respuesta. ¿Sí? Dale. Estos son los objetivos de la pastoral, vamos rapidito. Espero que todos estemos acá, la mayoría, en este punto, aquellos que estemos débiles en la fe y con riesgo de abandonarla. Esto es importantísimo. Si nosotros sentimos que tenemos una fe fuerte, estamos en problemas. Es muy importante siempre tener ese grado de humildad necesaria, ¿sí? Para profundizar en las cosas de Dios. Y para eso tenemos, como le dijimos al principio, tenemos que sentir esa necesidad de acercarnos a Dios. Entonces, bueno, si nos sentimos débiles en la fe, no quiere decir que no la tengamos, la tenemos. Si nos sentimos débiles en la fe, y algunos con riesgo de abandonarlo, este es un buen lugar para solidificarse. Después, bueno, aquellos que se han ido de la iglesia a otras comunidades evangélicas, y después mucha gente, pues esto también hay mucha gente que se ha acercado, porque bueno, porque llega un momento en la vida que nunca no fuiste ni evangélico, ni católico, ni nada, pero hay un momento en la vida que por una situación X, que no sé cuál puede ser, pues una enfermedad, puede ser un riesgo de muerte, lo que fuera, te hace la pregunta que todos deberíamos hacernos todo el tiempo. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Y qué sentido tiene el sufrimiento? Porque a veces para vivir así, mejor me pego un tiro. Es un problema, ¿entienden? Bueno, cuando llegan esas preguntas, uno necesita a veces encontrar un lugar donde se va a encontrar con quién, con el que le va a dar sentido a su vida, linda, fea, como sea, que es Jesucristo crucificado. Dale. Estas son las herramientas con las que cuenta la pastoral de retorno. Y gracias a Dios, si bien ya la apologética la venimos desarrollando desde hace unos años, la pastoral en realidad empezó el 31 de julio del año pasado, y en este cortito tiempo, gracias a Dios, bueno, el ámbito fraterno de bienvenida y acogida lo saben solamente ustedes, porque nosotros somos los que le ofrecemos este espacio y ojalá que se hayan sentido acogidos realmente, ¿no?
Pero bueno, luego las herramientas, bueno, son estos encuentros de apologética, que son permanentes durante todo el año, todos los jueves, ¿sí? Después tenemos otros encuentros, porque seguramente en el grupo va llegando gente por ahí que le falta bautismo, hay otro que le falta la comunión, otro que le falta la confirmación. Entonces, a veces, en base a la necesidad de apologética, ha salido un grupo de catequistas que van a formar a esas personas. No es que no puedan venir a la apologética, sí, pueden venir, sin ningún problema, aparte es buenísimo, pero van a recibir aparte otra formación catequética más, digamos, más diferenciada, más puntual, ¿sí? Después tenemos un grupo de oración que ya está formado, tenemos un grupo de adoración que nos estamos encargando de unas, empezamos este mes atendiendo algunos días de adoración permanente de la mañana hasta la noche acá, personas solamente de apologética, de la pastoral. Esto que está pendiente, porque no ha llegado el tiempo todavía, pero seguramente en junio, julio, tendremos retiros espirituales, ¿sí? Y esto que es muy importante, si bien Casa de la Misericordia, ¿conocen la obra? ¿No conocen? ¿Nadie? Bueno, ahí, de esa puertita para allá, está la capilla, que fue la primera capilla de Neuquén, donde había una librería ahí. Bueno, ya hace 2 años, ahora el 19, creo que el jueves que viene, lo vamos a festejar acá. Hace 2 años que con el obispo y mi esposa inauguramos Casa de la Misericordia, que atendemos a, bueno, toda la gente indigente de la calle. Y bueno, es una obra que empezó así, pero luego se fue medio, no es que nos hemos ido apoderando de la obra, no, porque hay mucha gente que es de otros lugares y viene a ayudar. Pero hay muchas personas de aquí, de la pastoral, que hacen su servicio de voluntariado, de caridad, ahí en Casa de la Misericordia. Y eso es muy bueno. Porque, como decíamos en la palabra hoy, lo importante es la palabra y las obras. Porque los católicos no creemos como el protestante que la salvación es solo por fe. Que eso lo vamos a ver, no ahora. Ya lo vamos a ver entre un tiempito. Los católicos creemos la salvación por la fe y las obras. El católico siempre entendió que la salvación es por las obras. Y se los voy a mostrar en la Biblia. Porque a cada uno se le va a pagar de acuerdo a qué? A las obras de amor, de caridad que han hecho acá. Eso es bíblico. Eso es doctrina pura católica. Y hoy cuando vos pones un avisito para voluntarios, y saco el Casa de la Misericordia porque realmente es una belleza la cantidad de gente que se acerca, salvo eso, en ningún lugar se puede hacer una obra católica. ¿Y eso por qué? ¿Porque la gente es mala? No, no es porque la gente es mala, es porque la gente ya no sabe doctrinalmente que su salvación depende de las obras de caridad. No lo sabe. Porque cuando lo sabe y lo lee en el magisterio, lo lee en el catecismo, lo lee en la escritura, dice, epa, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? La única obra que hago con caridad es conmigo mismo. Me atiendo bárbaro, me compro la ropita, es un fenómeno, conmigo mismo. Es una obra de caridad. La obra de caridad con el prójimo, con el necesitado. ¿Me entiendes? Cuando vos empezás a entrar en esa relación de amor con Dios, la cosa cambia. Y vos ponés las cosas, los patitos los ponés donde tenés que ponerlos. Y por último, esto que es muy importante, a mí yo odio eso porque realmente todas estas cosas a mí me ponen, bueno, te lo pueden decir ellos, o cuando me conozcan un poquito más van a ver lo que yo sufro, todas estas historias. Pero bueno, hoy tenemos un equipo de comunicación también y las redes estamos formando, ¿sí? Para poder que todo esto también llegue a los demás. Ustedes van a recibir en 3-4 días, ¿no es cierto que sí, Ale? Muy bien, en 3-4 días van a recibir este video editado y todo para tenerlo, para escucharlo cuando quieran. ¿Me entienden? También van a recibir el PDF, toda la historia. Van a tener material y aprovechen a estudiar. Aprovechen a estudiar. Dale. Y acá está la cosa. Miren, ¿por qué es necesario retornar a casa? Porque yo voy a decir la pastoral de retorno. ¿A dónde retornar? ¿A dónde retornar? A casa. ¿Y cuál es la casa? La iglesia. La iglesia. Y hemos tomado esta cita, Lucas 15, ¿lo tenés, Andrés? Lucas 15:3. El Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 15, el 15 y el 16, habla
de tres parábolas que son fundamentales. Acá las vamos a hablar crudo. ¿Por qué? Porque son las tres palabras que la iglesia les da el nombre de parábolas de la misericordia. Entonces siempre nos enfocamos, ay, qué bonito, la misericordia de Dios. Sí, claro, Dios, la misericordia infinita. El problema no es la misericordia de Dios, el problema es la misericordia nuestra. La misericordia de Dios está garantizada. ¿La nuestra? ¿Está garantizada? No. Miren, y esta otra citita me tomé el atrevimiento de agregarla yo para que vean la importancia que tiene justamente la misericordia. Por eso estamos llamados a imitar a quién? A Cristo. ¿Y en qué lo vamos a imitar a Cristo? En la cruz, en subir ahí mismo. No hay otra imitación de Cristo que sea subir a la cruz. No hay más. La salvación del cristiano católico es aceptando la cruz de Cristo, la que te toque. Escuchen, vamos a escuchar lo que dice Lucas 15. Esto lo han escuchado 1000 veces, ¿sí? Vamos a escucharlo, dale. Versículo 3. Entonces les dijo esta parábola. Escuchen. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Pregunto, si es algo material, ¿la vamos a buscar o no? Sí, ¿no? Si sabemos que las otras 99 las tenemos en el corral, están quietitas ahí, ¿y qué tengo que hacer? Nada, esas 99 están bien cuidaditas ahí, y me dedico a perder mi vida en encontrar a quién, la que se fue. ¿No? Ahora yo pregunto una cosa. ¿Quién pertenece a una comunidad acá? Bien, cualquiera que pertenezca a una comunidad, que sepa los hermanos que tiene, y el hermano no viene más. ¿Quién se ocupa de dejar esa comunidad tan cómoda que tenía ahí? Que íbamos, nos juntamos, ¿verdad? Y se va a buscar a ese hermanito que ya no viene más. O a veces pensamos, menos mal que no viene más este pesado, por Dios, me tenía loco con esto, con lo otro, ¿o no? ¿Ah? Cristo dice que deja las 99 y va en busca de la perdida. Seguí, escuchen. Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. La famosa imagen de Cristo, pastor, con la ovejita. ¿Y qué hace? Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Acá hay 3 puntos. Miren, acá hay 3 puntos que le dan sentido a la pastoral de retorno. Primero, las 99 que representan a la iglesia, los que venimos a la iglesia. Ese que se fue, que no está perdido, porque se perdió, ay, ¿en qué calle estoy? Ay, no, estoy en Jujuy y Salta, no, si hace 5 cuadras para allá, doblá y te encontré con... No, está perdido, ¿por qué? Porque se fue en pos de ¿qué? Del mundo. Esa ovejita que se perdió, es una oveja que renegó de Cristo. Y muchas veces nosotros somos esa ovejita negra que nos vamos de Cristo. O sea, venía el domingo a misa. ¿Para qué todos los domingos a misa? Pecado muerto y no venía a misa. Ya lo vamos a ver en su tiempo, en su momento. ¿Me entienden? Y el Señor, ¿qué hace en todo momento? Va y busca ¿a qué? A la ovejita perdida. Tenemos el segundo elemento. ¿Quién? El pecador que se aleja de Cristo. ¿Y no han escuchado ustedes en Evangelio Gaudium al Papa Francisco tantas veces? Una iglesia en salida, de puertas abiertas. La iglesia de hoy, de salida, de puerta abierta, parece más una iglesia que tiene la puerta abierta y se van todos, que realmente el significado que Francisco le ha dado. ¿Y cuál es la iglesia en salida de puerta abierta? La que sale a buscar ¿a quién? Al hermano que se perdió. Si nosotros hubiéramos hecho esa tarea como corresponde, la iglesia no tendría el problema hoy de tener cantidad de iglesias donde van 10, 20, 30 personas. Y antes no sabía dónde meter la gente porque no había lugar había que comprar banco para meterlo. ¿Qué está pasando ahí? Se pierde la fe. No nos interesa esa oveja que se perdió. ¿Y yo por qué tomo esta cita?
pero hay una cosa importante, Miren, el otro día cuando hicimos la misión esta, fue extraordinario. ¿Por qué? Porque predicamos una cita que es Lucas 10, 2, que es la famosa cita esa de los 72, que Dios manda de dos en dos. Vayan sin alforja, sin esto, los mando, los mando como ovejas en medio de lobos, y termina todo y dice, y volvieron llenos de gozo. Y fue increíble porque cuando volvimos, estaban todos felices. Y yo hablaba, por supuesto, traté de no decirles por qué iban a venir felices. Les dije otra cosa, que no estaba mal tampoco, no les mentí. Pero ¿por qué llegaron felices? ¿Sabían si habían ganado un alma para Dios? No sabían. A más de uno ni le abrieron la puerta. ¿Pero por qué vinieron llenos de gozo? Porque el gozo del cristiano es hacer la misión que Dios le tiene conferida. ¿Y cuál es? Salir a anunciar ¿qué? El querigma, el anuncio de la buena noticia de que Cristo vino a morir y resucitar. ¿Para qué? Para que la humanidad completa tenga la redención que se perdió con el pecado original. Y todos llegaron recontra contentos. Porque la palabra se cumple. La palabra se cumple. Siempre se cumple. Nunca vas a encontrar a alguien que venga en una misión triste. Así le hayan cerrado la puerta en la nariz 1000 veces. ¿Por qué? Porque por una vez en tu vida hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué cosa? Anunciar a Cristo. Punto. Imagínense, dice, la reconfortante alegría de anunciar el Evangelio, dice el Papa Francisco, en esa... Es fantástico. O sea, anunciar el Evangelio te da una felicidad que no te lo da absolutamente nadie. Por supuesto, todo tiene su tiempo. Y mira una cosa importante, léeme Santiago 5:19, porque esto es importantísimo. Santiago, en una epístola, que es una epístola católica, nos va a decir en esta ¿lo tenés? ¿Tenés ahí? ¿Quién lo tiene? Escuchen, por favor. Esta es la misión que tenemos nosotros como católicos. Escúchenla, por favor, porque es muy importante. Y ustedes se van a dar cuenta con esta cita que no es lo mismo estar afuera de la iglesia que adentro. Y no estoy hablando de espacio, estoy hablando fuera de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, también lo vamos a ver más adelante con la Biblia, a estar dentro de la iglesia católica. Y escuchen lo que dice la Escritura, es fundamental. Dale. Hermanos míos, No está hablando de nosotros. si alguno de vosotros Si alguno de ustedes, ¿qué pasa? se desvía, Si alguno de ustedes se desvía, o sea, si alguno de ustedes pasa a ser esta ovejita perdida que se desvió y se fue, escuchen, sepa que Santiago quiere que nosotros sepamos, ¿qué cosa? que el que convierte a un pecador de su camino desviado, Epa. Fíjense lo que dice, que salirse de la iglesia es un pecado, es un camino desviado. Repetilo, escuchen, sepa. que el que convierte a un pecador de su camino desviado, ¿Qué es convertir? Lo que hizo Jesucristo. Fue, la buscó, la mimó, le habló, la acogió, la escuchó y luego la convirtió, la trajo ¿a dónde? A la iglesia. Sepa, cualquiera de ustedes que hagan este trabajo, sepa que si van y encuentran a uno que se fue, le hablan con amor, etcétera, lo escuchan y ese vuelve a la iglesia, escuchen, miren lo que habrán hecho, escuchen. se salvará de la muerte. Se salvará de la muerte. No está hablando de joda acá, porque acá todo parece ser que nos olvidamos la muerte, vamos a vivir 50.000 años, no pasa nada, no, todos nos vamos a morir. Dentro de 80 años acá no queda nadie vivo. ¿Me entienden? Sepa que el que convierte a alguien de ese pecado, le salva, lo saca de la muerte. Es una obra de caridad. Y vale bien lindo para la obra de nuestra muerte, porque escuchen lo que dice, cómo sigue la Escritura, cómo termina, dale. Y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? ¿Del que lo salvaste de la muerte? No, de los tuyos. Salvará un montón de muchos pecados que tenés que ni siquiera sabés que lo tenés. Miren qué importante que es el anuncio del Evangelio. Dale. Bueno, miren, ¿qué es ser laico? Esto es muy importante. Y espero que en el Concilio Vaticano II hay una carta, que vamos a leer ahora, poquito nomás, unos detalles, para que ustedes vean qué significa ser laico.
porque siempre sabemos bien qué significa ser papa, qué significa ser obispo, qué significa ser presbítero, sacerdote, pero ¿y nosotros? No sabemos qué misión tenemos, ni para qué estamos, solamente para quejarnos. Miren, la definición es muy sencilla. Un laico, cualquier creyente que no es sacerdote consagrado, y su papel es vivir la vida cristiana, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Sí, acá estamos en la iglesia, por eso que pongo acá, nos vamos a detener un poquito en el aspecto del laico dentro de qué, de la comunidad. ¿Sí? Dale. Seguimos. Miren, en este decreto Apostólica Autoritatem del Concilio Vaticano II, yo tomé estas tres cositas nada más, ¿sí? Que son muy importantes para entender como laicos cuál es nuestra misión dentro de la iglesia. Yo sé que esto es medio denso, todo lo que yo le estoy diciendo, pero si quieren hacer apologética y quieren hacer algo como la gente, tenemos que entender estas cuestiones, porque tenemos que saber para qué estamos acá, luego tenemos que saber perfectamente en qué creemos, porque si no nos vaciamos un poquito de la papelera de repino cuando te arreglan una computadora, si no mandamos la papelera de reciclaje, todo lo que nos sirve, anda lenta. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, fíjense, acá hay tres puntos que son estos, ¿sí? Vocación de los laicos al apostolado, los fines que hay que lograr y prepararse para evangelizar. Miren cómo lo dice, dale. Van a encontrar cosas importantes acá, escúchenlo por favor. Dice, los cristianos seglares, nosotros, obtienen el derecho, es un derecho y una obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos la iglesia. Cristo la cabeza de quién? Del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, para nosotros, cristianos, es un derecho y una obligación del apostolado. Un derecho y una obligación a su vez. Ya que insertos en el bautismo, por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, todos nos hacemos hijos de Dios a través del bautismo, eso está claro, ¿no? Robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, que se lo acabo de decir hace un ratito, en el numeral 1285 de la confirmación, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Son destinados, derecho y obligación. Lo que le dije hoy, que a más de uno le habrá dicho que no está diciendo este tipo, que me está hablando que yo tengo la obligación. Sí, Señor. Por el bautismo y la confirmación tenés el derecho, porque es, y la obligación, ¿por qué es una obligación? Y un derecho, porque eso está orientado hacia el bien. No es una opción, no es una opción, es un derecho y una obligación. La opción la tenés en el libre albedrío y decir, quiero servir a Dios o no quiero. Ahí Dios no se va a meter con eso. Vos podés hacer lo que quieras, pero desde el punto de vista del cristianismo es un derecho y una obligación el apostolado. ¿Por qué? Porque vos viniste a pedir a la iglesia tu bautismo. La iglesia no fue a buscarte y decirte, si te bautizo. No, señor. Los niños, los padres como tutores vienen y piden el bautismo. Los adultos venimos y pedimos el bautismo. Por eso que hay que saber qué es lo que pedimos. Porque nosotros cuando pedimos el bautismo, ¿pedimos qué? Pedimos el perdón de los pecados, el pecado original, si sos adulto, todos los pecados que tenés ahí, y aparte Dios te da el don del Espíritu Santo, que te lo reconfirma con la confirmación. Y vos se la pedís también. Y eso te da un derecho de ser cristiano y una obligación al del apostolado. No sé que los laicos no estamos pintados en la iglesia. Nos estamos para ayudar a quién? A los sacerdotes, a la comunidad, en el apostolado. Fines que hay que lograr. Miren, este apostolado, nuevamente, fíjense cómo, vamos de nuevo, miren, no consiste solo en el testimonio de vida. Escuchen, por favor, miren. El verdadero apóstol busca, y cuando dice apóstol no se imaginen los dos apóstoles, ustedes son apóstoles, son enviados también. El verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra. Por eso que le preguntaba yo, ustedes hoy tienen que ponerse a pensar, yo en qué momento yo hablo con el prójimo, con el vecino, con el del trabajo, con este, con otro, ¿cuándo yo hablo de Jesús con esta persona? ¿Cuándo? Muchos un poquito, muchos mucho y muchos nada. Lo cierto es que dice que un verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra. Y escuchen, por favor, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe. ¿Cómo va a hablar vos con un no creyente o un creyente de otra religión si no conoces tu fe? ¿A qué fe lo vas a llevar? ¿Me entienden? Miren, ya a los fieles para instruirlos, en caso de ustedes, lo que hago yo.
Instruir aquí en los fieles, lo que yo tengo en la iglesia. Instruirlos. Confirmarlos y estimularlos en una vida más fervorosa. Empezar a dejarle tiempo de lo mío a Dios. Y acá él cita dos cuestiones que son tremendas. Estas citas las van a escuchar muchas veces. En la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5, Pablo habla del sacramento de la reconciliación. Y es muy importante porque eso está en el versículo 18, pero en el 14 dice, la Escritura dice, el amor de Cristo nos surge, nos apura. Es medio un trabalengua, pero miren qué bonito lo dice. El amor de Cristo nos apura, nos surge al pensar que si Cristo murió por todos, todos, por tanto, morimos. Y si morimos, es para no vivir ya más para sí, sino para vivir por aquel que murió y resucitó por todos. Fíjense, Cristo es un medio trabalengua, después leanlo, está en el versículo 14, 2 Corintios 5, 14. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí? Que ya es tiempo de que nosotros vivamos para aquel que dio la vida por nosotros, porque si nosotros no vivimos para el que dio la vida por nosotros, vamos a perder ¿qué? La vida. Hay un momento que hay que empezar a vivir ¿para quién? Para Cristo. Y vas a tener las satisfacciones más grandes del mundo. Y bueno, y luego Pablo, toma ahí 1 Corintios 9, 16, donde él, en un escrito, pone justamente que hay de mí si no sea el evangelio, sino evangelizar, que en el fondo es el apostolado para el cual todos hemos venido al mundo, ¿no? Y esto también es muy importante, porque si ustedes ven los otros documentos que habíamos visto que no tienen la profundidad de esto, porque los otros eran documentos más regionales, este es de un concilio, fíjense que en el fondo toca los mismos temas que vimos hoy cuando justificamos por qué existe la pastoral de retorno. Miren, ¿y cuál es? Miren, los laicos han de formarse especialmente para entablar diálogos con los otros, con los demás. Escuchen, ¿creyentes o no creyentes? Para manifestar directamente a todos el mensaje de Cristo. Pero, escuchen, miren esto, pero como en estos tiempos se difunde ampliamente y en todas partes el materialismo de toda especie, incluso entre los católicos, los laicos no solo deben aprender con más cuidado la doctrina católica, sobre todo en aquellos puntos en que se los ataca, que es lo que hablábamos hoy. ¿Me entienden? Tenemos que prepararnos, sino que han de dar testimonio de la vida evangélica contra cualquiera de estas formas de materialismo. Ya te Mateo lo van a tener después para leerlo tranquilo y desgranarlo un poquito. Dale. Y ahora, para terminar, 15 minutitos, terminamos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Los católicos creemos en tres cosas, ¿sí? Dos de las cuales son el fundamento. Una, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, ¿sí? Pero si ustedes van a leer, por ejemplo, Juan 20:30, dice que si en este libro se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los papiros del mundo para colocar todo lo que Jesús hizo. O sea, lo que te está diciendo ahí que es que el católico cree más allá de la Escritura, más allá de la Biblia. Y eso más allá de la Biblia se llama tradición. ¿Ok? La tradición, ¿qué es la tradición? La tradición es oral. Cuando ya empecemos a andar un poquito con la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesús en ningún momento mandó a escribir. Nunca. ¿Mandó a qué? A predicar. A nosotros tampoco nos manda a escribir. Nos manda a qué? A predicar. Pero la iglesia nuestra es santa, una católica y apostólica. Apostólica, ¿por qué? Porque queremos la enseñanza de los apóstoles. Esa es la tradición que habla él. Y después tener el magisterio, que es todo lo que el Espíritu Santo, y ahí diciendo con él, en esto, todo lo que el Espíritu Santo le fue revelando a la iglesia, no a las personas individuales. No. El Espíritu Santo se manifiesta a la iglesia y la iglesia define los dogmas. Por eso ojo con los católicos, porque hoy los católicos, no, yo soy católico pero no soy dogmático. Si vos no sos dogmático no sos católico, porque la iglesia católica es dogma. Por ejemplo, se los explico, es muy sencillo. En el año 325, Concilio de Nicea,
¿cómo se llama? Se declara que Jesucristo tiene las dos naturalezas, es Dios y hombre. ¿Por qué ustedes se creen que el mundo hoy, ya sean protestantes, sea lo que sea, creen que Jesucristo es Dios y hombre? ¿Por qué? Porque lo dijo ¿quién? La Iglesia Católica. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Porque en Juan 16:13 le preguntó al apóstol, a ver, ¿y qué hacemos ahora? Si te vas, no se hagan problema. Yo me voy, pero a ustedes que les dejo el Espíritu de la verdad, el que les va a ir revelando la verdad completa. Lo que él dice del Espíritu Santo actúa en la vida de la persona, actúa en la vida de cada uno de nosotros, por eso somos templo vivo del Espíritu Santo, pero nos ayuda en lo personal, no en lo doctrinal. A mí el Espíritu Santo jamás me va a revelar una cuestión de doctrina. No, se lo revela a la iglesia. Y la iglesia emite la doctrina para que nosotros, como miembros de la iglesia, que hagamos, la adoptemos y la creamos. Punto. ¿Me entienden? Entonces nosotros creemos en la escritura, creemos en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Por eso que yo les decía hoy, póngale que venga un papa y dice algo, yo no sé, a ver, cualquier papa que no tenga nada que ver con lo nuestro. No sé, dice en una entrevista, dice algo que no corresponde a la doctrina católica. Nosotros no estamos obligados a creerlo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque justamente, no iba a hablar de esto, pero ya que estamos, un par de pinceladitas. ¿Cuál es la función que tiene el papa? O los obispos en general. Una central, que es conservar fielmente el depósito de la fe. Punto. No hay otra. El papa no está para definir doctrina. Los obispos no están para definir doctrina. La doctrina está definida. El papa está para qué? Como pastor supremo, para custodiar ¿qué? La fe. Nada más que para eso. Y cuando esa fe está en riesgo, para definir ¿qué? El dogma. Yo pregunto una cosa. ¿Por qué ustedes se creen que en el año 1950 el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de María? ¿Por qué? Si ya lo creíamos todo eso, pero había un problema. Ya había gente que ya negaba la Asunción de María. Entonces, ¿qué dijo el Papa? Señores, se acabó la historia, se acabó la discusión. María Asunta, listo. Yo pregunto una cosa, año 1854, cuando define el dogma de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre de 1954. ¿Por qué define eso? ¿Qué? ¿Acaso nosotros no sabíamos que María era inmaculada de siempre? Claro que sí, pero ya había problemas en la iglesia, porque había un grupo de gente, por acá, por allá, por allá, por allá, que ya no creían. ¿Qué tuvo que hacer el Papa? Como Papa, como padre de toda la iglesia católica, ver, y entonces dijo, bueno, listo, acá se acabó la historia. Define el dogma y se acabó la historia. ¿Me entiende cómo es? Esto es central, es muy importante. Entonces, bueno, yo acá puse un par de cositas nada más para, lo leemos un poquito y ya terminamos. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II tiene 4 constituciones dogmáticas, 4, y una de ellas Dei Verbum. Esto fue en el año, bueno, termina en el 65, ¿sí? Pero luego, en el año 1993, Juan Pablo II hace este catecismo, y no es que lo hace él, pone a trabajar un montón de obispos y arman este catecismo. Y en este catecismo, cuando habla al principio del libro, que habla de la revelación divina, ¿sí? Yo tomé solamente un par de partecitas para que te quede claro esto, ¿no? Donde habla de la revelación divina, toma prácticamente el escrito tal cual, textual, de la Constitución dogmática de Verbo. Verbo de Dios, del Concilio Vaticano II. Por eso que lo pongo, porque es importante, porque cuando ustedes lean el catecismo van a ver que cuando lean ahí van a leer Dei Verbum 7, Dei Verbum 9, Dei Verbum 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo pueden leer del catecismo, lo pueden leer de esa Constitución. Miren, a ver, dale. Esto es importantísimo. Esto es importante. Miren lo que dice acá. Hoy vieron que hay un relativismo muy importante. No le digamos a aquel que es feo porque no hace cosas que se enoje. No digamos que eso está frío porque no hace cosas que piense que no está caliente. O sea, hoy hay un relativismo donde ya no sabemos qué es una cosa y qué es otra, ¿o no? Hoy no sabemos ni lo que es bueno, lo que es malo, lo que es frío, lo que es caliente, lo que es negro, lo que es blanco, no lo sabemos. Porque ya da todo lo mismo, no va a hacer cosas que se enoje. ¿Me entienden?
los católicos somos lo mismo. Por ejemplo, un católico hoy va a agarrar y decís, a ver, yo digo esto, la Iglesia Católica tiene la verdad. ¿Sabe qué me dicen? ¿Cómo va a decir usted que la Iglesia Católica tiene la verdad? ¿Y los demás? Relativismo puro. Cuando empecemos a entender todas estas cuestiones, vamos a ver que la verdad, ¿cuántas verdades hay? Hay una. Y la Escritura, 1 Timoteo 3:15, dice que la verdad se encuentra en la iglesia. Entonces hay una sola cosa que tenemos que saber. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Si nosotros encontramos la iglesia de Cristo, sabemos que la enseñanza de esa iglesia de Cristo es la que tenemos que creer. Por eso que está el catecismo donde aclara un poquito todas estas cuestiones. Y ahora la vamos a leer. Y es increíble que el católico a veces no acepta estas cuestiones cuando están dentro de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Miren, no le voy a leer la cita porque ya se hizo tarde. Estamos 15 minutos, terminamos. Siempre tratamos de terminar a las 10 menos cuarto. Miren, dice, el depósito, cuando habla del depósito, no está hablando de un depósito de mercadería, está hablando de un depósito de la fe. El depósito de la fe. El depósito, si leen esas dos citas, está clarito que habla del depósito de la fe. Dice, bueno, ahí lo dice, el de la fe, contenido en la sagrada tradición. Escuchen, el depósito de la fe está contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura. Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Es un tema que vamos a ver también porque es central, que es la famosa sucesión apostólica. Por eso que la iglesia nuestra es apostólica. Y es tan importante la sucesión apostólica porque es el principio, es la garantía del mantenimiento de la doctrina de Cristo. Por ejemplo, nosotros tenemos el padre Fernando, obispo. Si nosotros queremos saber todo digamos, la ordenación de él hasta Pedro, la encontramos. Va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Pero tranquilamente se puede buscar, que él lo ordenó tal obispo, ese obispo lo ordenó tal obispo, y así, Pedro. Es sencillo. Esa es la garantía del depósito de la fe. Por eso que yo le decía hoy que si una función tiene el Papa es garantizar la fidelidad a la doctrina, a lo revelado. Miren, dice, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles. No hay que cambiar absolutamente nada. Hoy queremos cambiar todo. Nada, la fe ya está hecha, la iglesia está hecha. Hay que mantener. Y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Eso está en Hechos 2:42. Que decía que cuando se arman las primeras comunidades cristianas, cómo se mantenían esas comunidades en comunión con la enseñanza de los apóstoles, en oración y en la fracción del pan, que es la Eucaristía. O sea, se forman las primeras comunidades cristianas y ya lo que estamos haciendo nosotros, quizás con otras cuestiones, ¿no es cierto? No, otras cuestiones de fondo, pero sí, de acuerdo a la época, pero ya estaban haciendo esas tres cuestiones. Se mantenían la fe de los apóstoles, la comunión y las oraciones. Dice, de modo que se cree una particular concordia entre los pastores y fieles, escuchen, en conservar, practicar y profesar la fe recibida. No hay que cambiar ni inventar absolutamente nada. ¿Sí? Y escuchen, por favor, porque esto es lo que yo les decía recién, que cuando uno dice que la Iglesia Católica tiene la verdad, todo el mundo salta así, hasta los mismos católicos. ¿Cómo decís vos esa barbaridad? ¿Qué los demás qué? Los demás no sé. Los demás no sé, pero yo creo lo que aprendí en la Iglesia. ¿Y qué dice la Iglesia? Numeral 85, escuchen por favor. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrito, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro y obispo de Roma. ¿Me entienden cómo es la historia? No es lo que a mí me parece. Cuando un católico tiene una duda, agarra este librito, va acá atrás y dice, a ver, a él solo darás culto. Idolatría. Se saca la duda. Y si tiene un poquito más de humildad, se lo pregunta a alguien.
que esté seguro que le diga lo que dice esto, o lo que dice esto, o lo que dicen los padres de la iglesia, o lo que dice el Dessinger, donde vamos así, donde están todo escrito, lo que la iglesia ha hecho durante 2000 años. Ahí tiene la garantía de la verdad. Por eso yo le decía hoy, ojo a quién creemos. Ahí habla tan lindo el padre Jorgito. Sí, sí, mientras hable lindo y hable lo que dice la iglesia, lo aplaudimos. Si no, le decimos, padrecito, lo siento, está equivocado. ¿Me entienden? ¿O no? Bueno, a ver, tal. Miren qué importante, miren qué importante. Miren lo que dice el numeral 86. Dice, el magisterio, o sea, el magisterio es la enseñanza de la iglesia, ¿sí? El Papa con los obispos, no está por encima de la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay muchas situaciones hoy de pecado dentro de la iglesia que se están tolerando y cuando vos lees esto, papito, estamos en problema. No vamos a entrar en detalle, pero dice el catecismo que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Por eso que no se puede cortar con la tradición. No podemos cortar con la tradición. La tradición no significa que es algo viejo. ¿Saben por qué? Porque los únicos que crecemos y nos morimos somos nosotros. Jesucristo es el alfa y omega, el principio y el fin de todo. El mundo va a pasar, mi palabra no pasará. Todo es actual en Cristo. El mundo va transcurriendo, pero Cristo no. Y menos su palabra, su enseñanza. Miren, y acá está lo que yo le decía a él hoy, que el Espíritu Santo actúa en la persona, en su vida, pero en lo que es doctrina, actúa sobre el magisterio. Porque por eso nosotros podemos creer en el magisterio de la iglesia y cuando el Papa, por ejemplo, define un dogma, porque en ese momento el Papa es infalible, en ese momento. Después lo vamos a ver eso. Porque lo dice acá, mira lo que dice. Dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿Saben ustedes cuándo se cerró el depósito de la fe? ¿No saben? Con la muerte del último apóstol. El depósito de la fe de la cual se nutre la iglesia se cerró en el año 100 con la muerte del apóstol Juan. No hay más nada que hacer. Por eso que la iglesia es apostólica. No hay más nada para hacer. El Espíritu Santo luego va revelando cosas, ¿sí?, sobre ese depósito, pero no hay cosas nuevas. No hay más nada para inventar. ¿Me entienden? Y por último, esta definición que es fantástica. Dice, no, por último no, tengo una cosita más. La santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio, lo que decía Luis hoy, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, las tres cosas, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Cada uno, según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Me entienden? Lo importante que es mantenerse en la doctrina. Dale. Y para terminar, esto que leí de los dogmas, porque parece ser que hoy hablamos de dogma, y dogma es una mala palabra. Y la iglesia es dogmática. La iglesia es dogmático. El que no cree que la iglesia es dogmático, bueno, vaya creciendo porque esto lo dice el catecismo. Y el catecismo, si ustedes lo leen también, la página 2 o 3, dice que tiene carácter de magisterio. ¿Sí? Y escuchen lo que dice, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. La iglesia tiene el poder para definir dogmas. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo va a pasar eso? Eso es una locura. Hoy, mañana se levanta el Papa León XIV, se levanta medio trasnochado
durmió mal y hace el dogma de vaya a saber qué cosa. No, no, no. Los dogmas no son cosas nuevas. Los dogmas son cuestiones profundas de la Iglesia que la Iglesia siempre ha creído, siempre, toda la vida ha creído. Lo que pasa es que en un momento, por una situación particular, como les contaba hoy, el Papa tiene que definirlo como dogma. ¿Y qué es un dogma? Escúchenlo, por favor. Miren. Es decir, cuando propone de una forma, la palabrita esta no nos gusta, ¿no? Pero es una palabra que dice la Iglesia, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Yo soy católico, pero yo eso de que la Asunción de María, yo eso no lo creo. No sos católico. Eso se llama una herejía. El católico es católico por convicción. Vos no podés decir yo creo en esto y en esta otra cosa no la creo. Eso no es ser católico. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es una herejía? Es desconocer una parte de la fe revelada. Yo esto sí y aquello no. Es una herejía. La apostasía, ¿qué es? Lo que pasa hoy. Yo ya no creo más en la fe católica, la tiro a la basura. Eso es apostasía. O sea, apostato de la fe completa. Herejía, apostato de una partecita de la fe. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que un dogma es algo que propone la Iglesia, ¿para qué? Para que sea creído, tener una adhesión irrevocable de fe. Dice acá que existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Miren lo bonito que dice acá, porque esto se lleva en el corazón lo que dice el último, por eso los puse ahí, porque es bellísimo. Y con esto terminamos. Miren lo que dice. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe. Y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Miren qué bonito. O sea, los dogmas son las luces que nos hacen que nosotros, vayamos caminando en sentido de Cristo, camino, verdad y vida. Y ahí toca una cita que es hermosa, que es Juan 8, 31, 32, que es hermosa. Los protestantes muchos usan esa cita, pero se olvidan de la primera parte. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Se caen, correcto, perfecto. Pero ¿saben qué pasa? Que en el 31, ¿saben lo que dicen? Si ustedes permanecen en mi palabra, mire qué pequeño está, se le habían olvidado este pedacito. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y saben cuál es el problema? Que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. Por eso que hay un dogma, y escuchen para terminar, hay un dogma que se llama extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Por eso que Dios dejó los 7 sacramentos dentro de la Iglesia, que son una fuente de gracia, que nos llevan ¿a dónde? Al cielo. Después veremos qué significa estar dentro de la Iglesia, porque es un poco más complicado, más amplio, ¿no? Pero sí sabemos, y es muy importante, que es necesario estar dentro del cuerpo místico de Cristo, ¿para qué? Para llegar a la salvación. Y yo creo que con esto ya no hay más, ¿no? Yo creo que con esto estamos.